¿Sabes lo que es entrar en una casa y sentir que el aire pesa más que el silencio? ¿Has estado alguna vez en presencia de tu propia familia y sin razón aparente sentir que tu alma se encoge, como si algo invisible estuviera oprimiéndote desde adentro? Escúchame, por favor, esto no es imaginación, no es simple incomodidad, es el Espíritu Santo hablándote en susurros que a veces duelen más que un grito. Yo he estado allí. Yo sé lo que se siente cuando todo parece normal por fuera, pero por dentro hay una batalla que te está quitando la paz. No vengo a entretenerte, no vengo a darte una teoría, vengo a decirte con todo el amor y temblor que hay en mi alma, hay demonios que no llegan con fuego, sino con palabras dulces. Hay cadenas que no hacen ruido, pero están ahogando tu llamado. Y muchas veces no están afuera, están sentadas a la mesa contigo. Este mensaje no es para cualquiera, es para los que están cansados de repetir ciclos que no entienden, para los que cargan culpas que no les pertenecen, para los que lloran sin poder nombrar por qué. Hoy el cielo quiere alumbrar aquello que el enemigo escondió en tu casa. Y si te quedas conmigo, si prestas tu espíritu a esta palabra, quizás esta sea la noche en que empiece tu verdadera liberación. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una enseñanza más. No es una charla bonita, ni un estudio teológico. Es una sacudida del cielo, es una alerta divina, una invitación urgente de Dios para que abras los ojos antes de que el enemigo robe lo que más amas. Porque cuando uno ignora la voz de Dios, no pierde minutos, pierde años, años de paz, de avance espiritual, de salud emocional. Pero cuando uno se atreve a obedecer incluso temblando las cadenas que han estado amarrando a tu familia durante generaciones, comienzan a romperse en lo invisible. Hay algo que se repite, una sombra que se mueve en lo oculto, una raíz que se esconde debajo de las costumbres familiares y que ha contaminado la atmósfera de tu casa. Y esa raíz no se arranca con lógica ni con terapia humana. Solo puede ser discernida con los ojos del Espíritu, con esa mirada que viene de lo alto. Por eso, en los próximos minutos, vamos a caminar juntos por pasajes de la palabra que muchos han olvidado. Vamos a entrar en momentos sagrados donde Dios habló en voz baja y donde algunos, por no escuchar, sufrieron pérdidas que pudieron evitarse. Pero también veremos cómo cuando uno, solo uno, decide abrir los ojos, tomar la espada del Espíritu y decir: sí, Señor, toda la historia familiar puede cambiar. Y si tú fueras esa persona, y si tú fueras la voz que el cielo quiere levantar dentro de tu casa, y si tú fueras ese intercesor secreto, escondido para los hombres, pero escogido por Dios, que fue puesto ahí para cerrar puertas que el enemigo abrió hace años. Hoy no es tiempo de suposiciones. Hoy vamos a ir directo a la raíz. Vamos a desenmascarar pactos espirituales que se disfrazan de cariño, actitudes que parecen amor, pero que en realidad esclavizan, palabras que suenan a tradición, pero que esconden maldición. Y te hago una promesa. Si te quedas hasta el final de este mensaje, entenderás por qué hay tanto caos donde debería reinar la paz. Vas a recibir claves, herramientas verdaderas para orar con propósito, hablar con sabiduría y actuar con la autoridad del Espíritu Santo. Porque esta no es una batalla emocional, es una guerra espiritual, y no se gana con gritos ni con confrontaciones humanas. Se gana con revelación divina y obediencia radical.
Antes de comenzar, quiero pedirte algo sencillo, pero que tiene un poder sobrenatural si lo haces desde la fe en que. Escribe en los comentarios: hoy decido proteger mi casa con la luz de Cristo. No lo hagas como rutina. Escríbelo como una declaración profética, como un acto de guerra espiritual. Y si puedes, dale me gusta a este video. No es por orgullo, es porque cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a otros que están bajo el mismo ataque, pero no saben cómo salir. Estás participando en la obra del reino al compartir la luz. También quiero invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho. Este canal no es entretenimiento, es un altar, es un refugio, es un espacio donde las almas sedientas vienen a encontrar lo que no hallaron ni en sus iglesias ni en sus familias. Y si ya formas parte, gracias. Gracias por orar, por compartir, por sostener esta obra con tu fidelidad, porque cada clic tuyo ha sido usado por el cielo para tocar otras vidas. Presta atención, hay una palabra escondida justo antes del final, una palabra que puede ser la clave que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. No la ignores, no adelantes, no apagues la pantalla, quédate hasta el último instante, porque hoy Dios va a hablarte, y cuando Dios habla, las tinieblas tiemblan. Cuando escuchamos la palabra adoración, solemos pensar en cantos, templos, manos levantadas. Pero hay otro tipo de adoración, una que no lleva música, pero levanta altares reales. Una que no canta, pero establece alianzas profundas. Es la adoración silenciosa, aquella que se manifiesta en hábitos ocultos, frases repetidas, costumbres heredadas sin cuestionamiento, pactos formados sin darnos cuenta a través de silencios prolongados, miedos tolerados o sumisiones que Dios nunca pidió. En muchos hogares hay altares invisibles donde se rinde culto al orgullo, al dinero, al control, a la manipulación, a la idolatría del apellido, al dolor nunca sanado. No los vemos, pero están allí. Y lo más peligroso es que no los reconocemos como tales. Aceptamos la maldición como si fuera una parte del temperamento familiar. Justificamos la violencia como carácter fuerte. Nos acostumbramos a la tristeza como si fuera una etapa más. Normalizamos el rechazo como si fuese parte de la educación. Y detrás de todo eso puede estar un altar erigido a un espíritu disfrazado de tradición. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Gedeón antes de usarlo? Toma el toro de tu padre y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Jueces 6:25. Ese altar no estaba fuera, estaba dentro de su casa. Era parte de su linaje, algo que otros llamaban historia familiar, pero que para Dios era contaminación. Antes de liberar al pueblo, Gedeón tuvo que limpiar su raíz. En tu casa quizás el altar de Baal no se llama así. Quizás se llama sarcasmo, constante crítica, que humilla, negatividad crónica, secretos que pesan como cadenas. Hay padres que sin saberlo han edificado altares con palabras como nunca vas a servir, eres como tu abuelo, un inútil, aquí siempre fuimos pobres, no sueñes. Esas frases construyen cadenas. Esas palabras forman carácter, pero no carácter santo. Y quienes crecen bajo esos altares terminan viviendo conforme a lo que escucharon, y cuando intentan liberarse, se sienten culpables como si estuvieran traicionando su sangre por querer seguir a Dios. Esa es la gran mentira del enemigo, hacernos creer que la lealtad familiar
es más importante que la obediencia al llamado divino. Pero Cristo lo dijo sin rodeos: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Él no te pide que rechaces a tu familia, te pide que no pongas a nadie por encima de su voz. Hoy Dios quiere mostrarte qué frases, qué patrones, qué costumbres se han disfrazado de amor, pero son puertas abiertas al enemigo, porque lo que no se confronta se hereda y lo que no se destruye se repite. Tal vez tú eres el Gedeón de tu generación, tal vez tú eres el que fue marcado para derribar esos altares, aunque eso duela, aunque te critiquen, aunque tengas que pararte solo, porque lo que está en juego no es tu comodidad, es tu llamado, es el futuro espiritual de los que vienen después de ti, es el alma de tus hijos, aún de aquellos que todavía no han nacido. ¿Estás dispuesto a ser obediente, aunque duela, a encender la luz en medio de tanta oscuridad? Entonces prepárate, porque cuando tú derribas un altar que no es de Dios, el infierno se inquieta, pero el cielo también se activa. Y cuando el cielo se activa, nada vuelve a ser igual. Durante años hemos llamado carácter fuerte a lo que en realidad era violencia disfrazada. Hemos aceptado la tristeza constante como si fuera una estación inevitable de la vida y el rechazo como parte del amor severo que se hereda entre generaciones. Pero en mi espíritu lo sé con certeza, detrás de esas actitudes puede estar escondido un altar. No un altar de piedra ni de madera, sino uno invisible, consagrado sin darnos cuenta a un espíritu que lleva años escondido bajo el nombre de Así Somos. Cuando leo el relato de Gedeón, mi alma tiembla. Antes de levantarlo como libertador, Dios le dio una orden clara: toma el toro de tu padre y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Jueces 6, Trío. Puedes verlo. Ese altar no estaba en la plaza pública ni en el territorio enemigo. Estaba en la casa, dentro del linaje, formaba parte de la familia. Era algo íntimo, tal vez considerado tradición, tal vez valorado como memoria, pero para el cielo era un altar enemigo, y Gedeón no podía liberar a otros sin antes limpiar su propia raíz. Hay hogares donde el altar de Baal no tiene forma de estatua, pero se manifiesta en sarcasmos que hieren, en críticas que desgastan, en un ambiente enrarecido donde la esperanza se apaga antes de nacer. Padres que sin saberlo construyeron altares con sus palabras: nunca vas a servir, eres un inútil como tu abuelo, aquí siempre fuimos pobres, no sueñes eso, no es para nosotros. Esas frases no solo duelen, atan, se convierten en cadenas invisibles que moldean la identidad de los hijos bajo maldiciones que nadie se atrevió a romper. Y lo más desgarrador es que esas estructuras espirituales no solo afectan la atmósfera del hogar, forman a las personas, las hacen vivir bajo verdades heredadas, y cuando alguien intenta romper con ello, una culpa profunda aparece, como si desobedecer la maldición fuera traicionar la sangre, como si seguir a Dios implicara abandonar a los suyos. Esa es, sin lugar a dudas, una de las mentiras más sofisticadas del enemigo: hacerte creer que la lealtad a la familia está por encima del llamado de Dios. Pero Jesucristo lo dijo con una claridad que atraviesa el alma: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. No porque el Señor te llame a rechazar a los tuyos, sino porque sabe que hay momentos
en los que, para obedecer su voz, tendrás que identificar y derribar lo que tu familia ha levantado sin saberlo. ¿Qué frases, qué heridas, qué hábitos se han santificado con el paso del tiempo, cuando en realidad son puertas abiertas al enemigo? Lo que no se confronta se transmite, y lo que no se destruye se perpetúa. Quizás tú eres ese Gedeón. Quizás no es coincidencia que estés aquí leyendo esto con lágrimas en los ojos. Tal vez el Señor te ha ungido para enfrentar lo que nadie más ha querido nombrar. Y sí dolerá. Algunos se molestarán, otros se alejarán, incluso podría ser malinterpretado, pero lo que está en juego no es tu comodidad, es tu destino eterno, es la libertad de los que vienen después de ti, es el linaje que aún no ha nacido. ¿Estás dispuesto a obedecer aunque duela, a orar cuando todos se callan, a hablar cuando el miedo domina el ambiente? Entonces prepárate, porque cuando derribes ese altar, el enemigo no se quedará de brazos cruzados, pero tampoco el cielo. Dios enviará recursos, ángeles, respaldo, paz, porque Él no busca apariencia de valentía, sino corazones dispuestos en lo secreto, como Gedeón, como tú, como los que están listos para encender la luz donde antes solo había oscuridad. Y una vez que veas el altar, no podrás ignorarlo, tendrás que enfrentarlo, porque, querido mío, no es necesario un rito pagano para maldecir una casa. A veces basta con repetir las palabras de siempre. Palabras soltadas sin filtro se clavan como dagas en el alma de quienes las escuchan. Hay familias enteras enredadas en frases repetidas como si fueran himnos malditos. Aquí todos estamos enfermos. Nadie en esta casa ha tenido un matrimonio feliz. Siempre nos va mal. Somos pobres pero honrados. Los hombres se van. Las mujeres de esta familia nacieron para sufrir. Sin darnos cuenta, entrenamos la mente para esperar tragedias. Programamos el corazón para anticipar el abandono. Y eso, mi querido hermano, es más poderoso que cualquier hechizo. Con cada repetición se estructura una fe distorsionada, una teología de fracaso, una identidad construida sobre cenizas. Porque una palabra dicha desde el dolor no solo cuenta una historia, también perpetúa una expectativa. Y la palabra de Dios lo deja claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Eso incluye, cada vez que hablas de ti mismo, de tus hijos, de tu familia. Cuando pronuncias declaraciones negativas, estás creando un ambiente donde el enemigo se siente cómodo. Y cuando eso se convierte en cultura, ya no se percibe como maldición. Se transforma en lema familiar, así somos. Pero el Señor no te llamó a heredar dolor, te llamó a interrumpirlo, a discernir cuánto el lenguaje que se habla en tu casa es una puerta al infierno disfrazada de tradición. Tal vez creciste escuchando que eras torpe, que no servías, que sentir era debilidad, y por eso aprendiste a callar, a endurecerte, a desaparecer. Pero eso no es identidad, es programación demoníaca disfrazada de educación. Hoy el Espíritu Santo quiere romper ese eco. Cada vez que alguien diga, aquí nunca pasa nada bueno, tú puedes declarar lo contrario. Cuando digan, no hay salida, tú puedes profetizar esperanza. Cuando oigas, esto es una pérdida de tiempo, tú puedes responder, mi tiempo está en las manos del Señor. No se trata de gritar más fuerte, se trata de hablar con autoridad, y esa autoridad
nace cuando alineas tus palabras con la verdad del cielo, no con las heridas del pasado. Recuerda, Jesús enfrentó demonios que hablaban desde la boca de los hombres, pero Él no les respondió con temor, lo hizo con verdad, y esa verdad no solo los silenció, liberó a los cautivos. ¿Te has dado cuenta de que en tu familia siempre se repite la misma narrativa, que las mismas frases se arrastran como cadenas invisibles aunque pasen los años? Eso es un patrón espiritual, y los patrones solo se rompen cuando alguien como tú decide no repetirlos. Usa tu boca como un instrumento de guerra, no para atar, sino para liberar, porque cuando cambian las palabras, se purifica el ambiente, y cuando el ambiente se limpia, los demonios que se escondían ya no tienen dónde permanecer. Así, paso a paso, el Espíritu de Dios empezará a mostrarte cómo limpiar tu casa desde lo invisible, porque esta guerra no se gana con puños, se gana con fuego del cielo, con revelación, con obediencia radical. ¿Quieres seguir? Yo estoy aquí contigo, no para enseñarte, sino para caminar contigo con lágrimas, con poder y con una fe que no negocia con el infierno. Yo he visto como una sola palabra, nacida desde la herida, puede hundir la fe de una generación entera. He sentido en mi espíritu el peso que cargan aquellos que fueron entrenados no para creer, sino para esperar la derrota. Porque cuando el alma es marcada por frases repetidas desde el dolor, esas palabras se convierten en estructuras espirituales. No lo digo yo, lo dice la palabra. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y eso no se limita al lenguaje que usamos hacia los demás. También abarca cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo hablamos de nuestros hijos, de nuestras familias. Cuando repetimos lo negativo, estamos creando un ambiente donde el enemigo se siente cómodo. Y si no discernimos a tiempo, ese ambiente se vuelve parte de la cultura de la casa. De pronto ya no lo vemos como maldición, sino como identidad. Decimos, así somos, pero el Señor nunca nos llamó a aceptar cadenas disfrazadas de herencia. Nos llamó a romperlas, a discernir qué palabras abren puertas al infierno y cuáles permiten que su luz entre y lo transforme todo. Quizá creciste escuchando que eras torpe, que tus sentimientos eran una debilidad, que tu voz no tenía valor, y quizá aprendiste a callar, a esconder lo que sentías. Pero escúchame con atención, eso no es tu identidad, es una programación, una mentira sembrada por el enemigo, usando las voces de aquellos que más deberías haber confiado. Hoy el Espíritu Santo quiere romper ese eco, quiere silenciar esa mentira. Cada vez que en tu hogar alguien dice, aquí todo sale mal, tú tienes la oportunidad de responder con el lenguaje del cielo. Cada vez que alguien dice, no hay solución, tú puedes declarar esperanza. Cuando escuches, esto es una pérdida de tiempo, levanta tu voz y afirma, mi tiempo está en las manos del Señor. Porque no se trata de gritar más fuerte, sino de hablar con autoridad. Y esa autoridad no viene del orgullo, sino de alinear cada palabra con la verdad eterna de Dios, no con las experiencias del pasado. Jesús se enfrentó muchas veces a demonios que hablaban a través de personas. Intentaban intimidar, sembrar confusión, desviar, pero Él no respondía con temor. Él respondía con verdad, y esa verdad no solo los callaba, también liberaba. Hay miembros de tu familia que repiten los mismos discursos año tras año sin saber que están replicando patrones espirituales. Esos patrones no se rompen hasta que alguien dice basta.
hasta que alguien se niega a repetir la narrativa del infierno. Y tú puedes ser esa persona. Comienza por cambiar tu forma de hablar de ti mismo. Deja de llamarte débil, deja de decir que no puedes. No declares más que estás solo. Di lo que Dios dice de ti. Usa el lenguaje del cielo, porque cuando cambias tu lenguaje, cambias tu atmósfera. Y se incomodará. Algunos se burlarán, te dirán que ahora hablas raro, que te crees santo, pero lo hacen porque aún están prisioneros del lenguaje que tú estás rompiendo. No lo tomes como ofensa, tómalo como confirmación. Tu boca es un instrumento de guerra. No la uses para reforzar las cadenas, úsala para profetizar libertad, porque cuando tus palabras cambian, el ambiente se limpia. Y cuando el ambiente se limpia, los demonios que se escondían en la comodidad del lenguaje negativo ya no pueden quedarse. Y paso a paso, el Espíritu Santo comienza a enseñarte cómo purificar tu casa. No con gritos, no con discusiones, con una decisión radical, no ser más eco de la oscuridad, sino voz de su luz. La guerra no se gana alzando el tono. Se gana cuando decides no ceder tu boca al enemigo. Y el próximo paso en este viaje es mirar con ojos del Espíritu esas heridas que han servido como entrada al infierno, porque las raíces más profundas del dolor no siempre gritan, pero sí abren puertas. Hay dolores que se han vuelto parte de la rutina, cicatrices que no sangran, pero que de pronto arden como si acabaran de abrirse. Y allí, justo en ese rincón que nadie ve, es donde el enemigo trabaja. Él no necesita levantar la voz, le basta con encontrar una grieta emocional no sanada, y en muchas casas, generación tras generación, ha sido marcada por el rechazo que nunca fue enfrentado. Hijos que crecieron creyendo que no bastaban. Padres que nunca supieron decir te amo. Abuelos que educaron desde el miedo. Hermanos que compitieron en vez de abrazarse. Palabras que nunca se dijeron. Abrazos que fueron negados. Promesas que se rompieron. Y todo eso, como una neblina densa, se acumula y forma una tristeza heredada. Un silencio que pesa. Una herida donde el diablo susurra mentiras. Porque donde hay dolor sin procesar hay confusión. Donde hay abandono emocional se abre un abismo. Y si nadie sana con amor, el enemigo se mete disfrazado de orgullo, de frialdad, de autosuficiencia. Y así comienza el círculo, y así se repite. Pero hoy el Espíritu Santo quiere tocar esas heridas, no para exponerlas, para sanarlas. Y sanar duele, a veces más que la herida original, pero es en esa rendición donde empieza la verdadera libertad, allí donde decides mirar de frente lo que tanto tiempo escondiste, allí donde decides decirle al Señor, haz tu obra en mí. Y cuando lo haces, cuando le das permiso al cielo para intervenir, lo que estaba atado empieza a soltarse. Lo que estaba escondido comienza a temblar, porque los demonios no resisten un hogar donde las heridas comienzan a ser sanadas. Allí entra la gloria de Dios. Allí entra la restauración. Allí entra su paz. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Porque lo que Él quiere hacer contigo no empieza en los demás. Empieza en tu corazón quebrantado, allí donde ya no puedes más, allí donde decides que esta vez no vas a repetir la historia. Allí empieza todo, allí comienza la guerra santa, y allí también comienza tu victoria. He visto corazones endurecidos por el abandono emocional. He visto almas gritando en silencio por un abrazo que nunca llegó, por una palabra que jamás se pronunció.
Y cuando nadie sana con amor lo que duele, el enemigo entra, no con cadenas visibles ni con gritos, sino con sustitutos disfrazados de fortaleza, orgullo, que se levanta como escudo, frialdad, que se hace pasar por sabiduría, adicciones escondidas, tras sonrisas, una autosuficiencia que no es más que un grito desesperado de no quiero volver a ser herida. He aprendido que el enemigo no siempre ruge. A veces se oculta detrás de una personalidad que el mundo aplaude. Personas que parecen controlar todo, pero por dentro tiemblan ante la posibilidad de volver a sufrir. Personas que se anticipan al daño hiriendo antes de ser heridas. Y así el amor no encuentra espacio. Así lo invisible construye cárceles donde antes había hogar. El Señor me ha enseñado a no quedarme en la superficie. Él me llama hoy como entonces a mirar más allá de lo que se ve, a discernir con los ojos del Espíritu aquellas actitudes familiares que no nacen de la fe, sino del dolor no sanado, porque todo lo que no se enfrenta se perpetúa. Y cada rincón que no se limpia con luz y verdad se convierte en terreno fértil para el enemigo. Muchos crecimos aprendiendo a ser fuertes, pero no sanos. Nos dijeron que llorar era debilidad, que perdonar era rendirse. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él no viene a condenar esas heridas, viene a restaurarlas. Él quiere llevarnos al origen, no para avergonzarnos, sino para sanarnos con su ternura. Lo dice la Escritura, y cómo arde en mí cuando la leo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Isaías 61:1. Sanar no es cómodo, no es fácil. Duele más que la herida porque hay que abrir lo que cerramos con silencio. Hay que dar nombre a lo que llevamos años negando. Hay que mirar con ojos abiertos aquello que nos marcó. Pero cuando te atreves a hacerlo, cuando de verdad te rindes, Dios se mueve. El frío se convierte en apertura, el grito se transforma en palabra suave. La indiferencia comienza a pedir ayuda. No es magia, es el poder liberador del Espíritu Santo. Y en ese momento, el enemigo pierde. Cada vez que tú eliges perdonar, en vez de guardar rencor, él pierde. Cada vez que abrazas, en lugar de discutir, él retrocede. Cada vez que cortas un ciclo con una reacción nueva, el infierno se estremece. Esto no es una guerra contra temperamentos, es una guerra contra espíritus escondidos en los rincones más íntimos del hogar. Espíritus que se sienten cómodos en costumbres heredadas. Pero tú no naciste para perpetuar cadenas, naciste para romperlas. Y hoy, por la gracia de Dios, tus ojos están viendo lo que antes no veías. No son simples diferencias de carácter, no son personalidades fuertes, son heridas abiertas. Y si esas heridas no se sanan, se convertirán en guaridas de tinieblas. No estoy aquí para señalar a nadie. Estoy aquí para invitarte a interceder, a orar con autoridad, a tener esas conversaciones que has postergado, a pedir perdón aunque no te corresponda, a ofrecer perdón aunque no te lo pidan, porque cuando un corazón sana, la atmósfera espiritual de toda la casa cambia. La verdadera guerra espiritual no siempre se gana con aceite y gritos. A veces se libra con lágrimas que deciden amar en lugar de odiar, con silencios que actúan con firmeza, con decisiones cotidianas que cortan palabras malditas
costumbres destructivas y reacciones repetidas que perpetúan el daño. Dios está buscando a alguien dentro de tu casa para levantar como sanador. Y no será cuando los demás cambien. Será cuando tú decidas no reaccionar como antes. Cuando hables con verdad, pero sin herir. Cuando ores en lo secreto, donde nadie te ve, pero el cielo sí escucha. Porque los demonios no resisten un hogar donde se sana el alma. Donde entra el Espíritu Santo, no hay tiniebla que pueda quedarse. ¿Sabes lo que he visto una y otra vez? Que hay familias enteras repitiendo historias como si alguien las hubiese escrito en un libreto invisible. Hijas cayendo en los mismos errores de sus madres. Hombres que cargan con la violencia que un día vieron en los ojos de su padre. Nietos atrapados en las mismas derrotas espirituales que sus abuelos nunca enfrentaron. Y no es casualidad, no es genética, es un sistema, es una cadena que se fortalece cuando nadie la identifica. Pactos silenciosos sellados con actitudes, con palabras dichas en momentos de dolor, con decisiones que se tomaron sin consultar a Dios. Y lo más peligroso es que cuando algo se repite por años, deja de parecer peligroso, se normaliza, se convierte en cultura familiar, pero eso no lo hace inocente. El enemigo es paciente. Él siembra hoy lo que quiere cosechar en generaciones futuras. Por eso ataca la raíz, porque si logra que el dolor se convierta en herencia, entonces su dominio se perpetúa, a menos que alguien, aleluya, a menos que alguien se levante para romperlo. Tú puedes ser esa persona. Dios no te está mostrando estas cosas para asustarte, te las muestra porque confía en que puedes enfrentarlas con su poder. Porque tú no estás solo, tú estás ungido, tú fuiste llamado a cortar con lo que otros toleraron. Y ese llamado empieza en lo secreto con una oración que diga: Señor, muéstrame lo que debo confrontar. Y cuando Él lo haga, cuando te revele lo que estaba escondido, prepárate. Porque lo que parecía eterno comenzará a quebrarse. Lo que parecía hereditario será desactivado. Lo que parecía inevitable se volverá historia. Porque donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Y esa libertad está llegando a tu casa. No fue casualidad. Nada de lo que estás viviendo dentro de tu familia es simplemente una reacción emocional heredada o un patrón de conducta. Yo lo he visto con mis propios ojos. He sentido en lo profundo del espíritu esa opresión silenciosa que se instala generación tras generación, no por accidente, sino porque el enemigo ha tejido con paciencia diabólica cadenas que muchos ya ni reconocen. No fueron selladas con sangre ni con fuego, sino con palabras que nacieron del dolor, con actitudes sin Dios, con decisiones que jamás fueron consultadas en oración. Y con el tiempo se volvieron costumbre. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de ser visto como peligro, pero sigue siendo una puerta abierta. Satanás no tiene prisa. Él siembra hoy lo que quiere cosechar en 20 años. Ataca la raíz, la estructura de los hogares, porque sabe que si logra envenenar una generación, las siguientes repetirán el veneno como si fuese parte de su ADN, a menos que alguien, uno solo, se levante con el coraje que solo viene del cielo. Hay familias completas rotas por el abandono, por generaciones de madres criando solas por hombres que huyen de su responsabilidad como si fuese una maldición que los persigue. Hijos sin identidad, sin dirección, sin afirmación. Todo eso no es casualidad.
es sistema, es estructura, es territorio manipulado por tinieblas que se ocultan detrás de lo que muchos llaman personalidad o tradición, pero no lo es espiritual y debe ser discernido como tal. No fuiste llamado a repetir la historia, fuiste escogido para interrumpirla. Y eso empieza cuando te atreves a mirar con ojos del Espíritu, cuando dejas de justificar lo que no es de Dios, cuando renuncias al así somos nosotros y comienzas a declarar así ya no más. La primera victoria llega con la luz. Lo que se confiesa se debilita. Lo que se calla se fortalece. Por eso el infierno detesta tanto la confesión, porque sabe que cuando una familia se atreve a hablar lo que duele, cuando se nombra lo que estaba oculto, comienza un proceso que el enemigo no puede controlar la sanidad. La palabra dice en Éxodo 34:7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso no es castigo, es advertencia. Dios no está maldiciendo, está mostrando una ley espiritual, pero también está revelando que su misericordia es 1000 veces más grande, y esa misericordia se activa cuando alguien como tú, decide cortar de raíz aquello que ha contaminado la sangre. Tal vez en tu casa se toleran los gritos, la traición, los celos, el orgullo. Tal vez se normalizó lo que Dios nunca autorizó, y el Espíritu Santo en este instante quiere mostrártelo, no para juzgarte, sino para equiparte, porque tú no eres culpable de lo que hicieron tus padres, pero sí serás responsable de lo que elijas permitir que se repita. No elegiste el dolor con el que creciste, pero puedes elegir no sembrarlo en los que vendrán después de ti. Y esa decisión no se toma desde la emoción, se toma desde la obediencia. No esperes que te entiendan, no esperes aprobación. Romper pactos es remar contra la corriente familiar, es ayunar por lo que todos dejaron de orar, es perdonar al que nunca pidió perdón, es cortar lo que parece parte del paisaje y declarar en lo oculto hasta aquí. Es discernir con claridad que lo que parece normal muchas veces es un plan satánico disfrazado de costumbre. Puede que seas el primero en tu casa que se levanta a orar de madrugada, el primero que lee la palabra con hambre verdadera, el primero que llora delante del Señor por la restauración de su familia. No eres raro, no estás solo, eres el elegido. Fuiste separado por Dios para romper cadenas que llevan generaciones apretando gargantas. No busques reconocimiento. Puede que solo recibas burlas, miradas de incomprensión, rechazo. Pero el cielo sí sabe lo que estás haciendo. Y tus hijos, o ellos lo agradecerán, porque no estás heredando ruinas. Estás cavando pozos nuevos. Estás construyendo un legado diferente. Estás cortando la raíz de amargura antes de que toque la generación que viene. Y escucha bien esto que el Espíritu Santo me ha hecho entender tantas veces. Los demonios familiares no tiemblan ante quienes asisten cada domingo al templo. Tiemblan ante los que oran en la noche cuando todos duermen, ante los que ayunan en secreto, ante los que en vez de seguir odiando deciden amar con verdad, ante los que se niegan a repetir la cadena
Hoy el Señor te está diciendo algo que no puedo callar. Tú eres el eslabón que va a romper con todo esto. No importa cuán amenazante parezca aquello que el Espíritu Santo te ha revelado. No importa cuánto tiempo ha permanecido oculto en la intimidad de tu casa, causando daño silencioso generación tras generación. Si el Señor abrió tus ojos para ver lo que otros siguen negando, también te dará la fuerza para enfrentarlo y vencerlo. Porque en Cristo tú y yo hemos recibido autoridad no solo para atar lo que nos encadena, sino también para desatar bendición y libertad sobre nuestro hogar. Esa misma autoridad que puede mirar al infierno de frente y declarar con la certeza del cielo, aquí no más. Pero nada de eso comenzará si no hay una decisión, una rendición auténtica, un corazón dispuesto a clamar con lágrimas verdaderas: Señor, muéstrame lo que debo confrontar. Porque cuando lo haces, cuando decides caminar en obediencia, lo que parecía inamovible comienza a quebrarse. Lo que estaba escondido sale a la luz, y en medio de lo que parecía ruina, empieza a brotar restauración, porque el poder de Dios no tiene barreras. Y cuando una casa se alinea con su propósito, el enemigo pierde toda capacidad de resistir. Hay demonios que no entran con violencia, entran con cariño. No todos vienen con gritos. Algunos lo hacen con caricias, con gestos dulces, con palabras que parecen ternura, pero que en realidad son sogas disfrazadas de afecto. El enemigo es astuto. Cuando no puede alcanzarte desde fuera, buscará filtrarse desde lo más íntimo tus propios vínculos. Y lo más doloroso es cuando se esconde en los rostros que más amas. Fue Jesús quien lo dijo con claridad, sin rodeos, como advertencia celestial: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10:36. No lo dijo para sembrar miedo, sino para despertar discernimiento, porque el enemigo conoce el poder del amor mal direccionado. Sabe que nada puede herir más profundamente el alma que un corazón confundido entre amar y someterse. Por eso se disfraza con rostros familiares, con voces que dicen quererte, pero que intentan callar el llamado que Dios ha puesto en ti. Hay madres que creyendo proteger asfixian. Hay padres que llaman cuidado a su necesidad de controlar. Hay hermanos que disfrazan la crítica como consejo. Y hay parejas que hablan de amor mientras estrangulan tu libertad espiritual. Y si no hay discernimiento, uno termina creyendo que ese afecto distorsionado viene de Dios. Pero el amor que viene del cielo no sofoca, no chantajea, no retiene por miedo. El amor que nace del corazón del Padre edifica, corrige sin herir y deja libres para seguir el llamado. Y es allí donde muchos tropiezan, porque cuando Dios empieza a levantar algo nuevo en ti, cuando te empieza a marcar con un propósito, inevitablemente eso va a incomodar a quienes aún no se han atrevido a mirar sus propias heridas, no porque te odien, sino porque tu libertad confronta su estancamiento. Y entonces vendrán frases. Te dirán que has cambiado, que estás exagerando, que ya no eres el mismo, que estás dejando atrás lo que más deberías cuidar. Pero lo que ellos no entienden es que ya no puedes volver atrás, porque una vez que el Espíritu de Dios te toca, no puedes regresar a la versión domesticada de ti mismo, porque ya viste demasiado, ya escuchaste su voz, ya fuiste llamado, y aunque duela, aunque parte de tu alma quiera seguir cuidando esos lazos, hay algo que debes comprender.
A veces el acto más puro de amor es marcar una distancia, no por desprecio, sino por obediencia, porque hay vínculos que no puedes seguir sosteniendo sin perder tu salud espiritual. Y eso no significa que no perdonas. Significa que estás obedeciendo la voz del cielo aun cuando nadie más lo entienda, porque tú no puedes salvar a nadie si te estás ahogando. No puedes liberar a nadie si tú mismo estás preso en el calabozo de la manipulación emocional. Y lo sé. Sé lo que es mirar a los tuyos y sentir que te estás alejando. Pero déjame recordarte algo. Incluso Jesús en su propia tierra no pudo hacer milagros por la incredulidad de los suyos. Sus propios hermanos no creyeron en él, y aún así, él no cambió su mensaje, no apagó su fuego para hacer más cómodo el ambiente familiar. Él siguió adelante porque sabía quién lo había enviado. El enemigo intentará detenerte con frases que suenan tan lógicas. Si me amaras de verdad, no harías esto. Estás perdiéndote. ¿Para qué tanto de Dios? Estás dejando sola a tu familia. Pero detrás de esas frases hay un mismo objetivo: cortarte las alas espirituales, enredarte en cadenas emocionales que simulan ser lealtad, pero que son prisión. Dios no quiere que ames con culpa. Quiere que ames desde la verdad, que honres a los tuyos, sí, pero sin traicionar lo que Él ha depositado en ti. Porque cuando alguien decide tomar en serio su propósito, no necesita demonios externos. A veces basta con unos pocos corazones heridos, manipulados, confundidos, para mantenerlo atado por años. Y vendrán momentos donde el Espíritu Santo mismo te pedirá firmeza, no para herir, sino para sobrevivir, no porque no ames, sino porque si no marcas esos límites, no podrás mantenerte de pie. Esos límites no son dureza, son obediencia. Dios está despertando tu discernimiento. Y cuando Él te abre los ojos es porque quiere usarte, no para agradar a todos, sino para traer luz donde ha reinado la oscuridad. Y esa luz incomodará. Algunos se apartarán, otros se burlarán, quizás incluso oren en tu contra, pensando que hacen lo correcto. Pero tú mantente firme, porque el cielo te respalda. Y si permaneces y caminas con obediencia, verás cómo el Señor purifica todo, restaurará lo que es verdadero, cortará lo que nunca fue suyo, y traerá paz, no como el mundo la da, sino como solo Él sabe darla, profunda, firme, eterna, porque su amor no consiste en sostenerlo todo unido, sino en ordenar todo según su voluntad. Seguí adelante, no detuve mi caminar para convencer a quienes no querían escuchar. No diluí el mensaje que el Señor puso en mis labios para ser aceptada en mesas familiares donde su nombre era incómodo. No apagué el fuego que el Espíritu Santo había encendido en mí, solo para que otros no se sintieran confrontados. Yo sabía quién me había llamado, y tú también lo sabes. Entonces no dejes que el enemigo robe tu propósito utilizando las voces que más amas. No dejes que te silencien disfrazando control con afecto. No intercambies la unción que Dios ha derramado sobre tu vida por abrazos que carecen de propósito eterno. No sustituyas la presencia de Dios por la aprobación de aquellos que aún no han visto lo que el cielo te ha permitido ver. Dios no te está pidiendo dureza, te está pidiendo firmeza. Firmeza con amor, límites con ternura, misericordia con discernimiento, compasión con sabiduría, porque hay vínculos que si no son redimidos por el Espíritu, terminan contaminando la fe que tanto has cultivado.
Tú no fuiste llamado a rendirte ante la presión emocional. Fuiste escogido para traer luz. Y esa luz, cuando llega, no siempre es bien recibida. Algunos se alejarán cuando marques los límites. Otros se burlarán, quizá incluso oren en tu contra pensando que están haciendo lo correcto. Pero tú no estás solo. El cielo te respalda cuando decides caminar en obediencia. Y aunque ahora sientas que estás perdiendo relaciones importantes, en realidad estás limpiando el terreno donde Dios quiere edificar lo eterno. Y si perseveras, si decides soltar el control y rendirlo todo en las manos del Señor, Él será fiel. Fiel para restaurar lo que sí tiene valor y cortar lo que jamás vino de Él. Su paz no depende de mantenerlo todo unido. Su paz es fruto de poner cada cosa en el orden que Él ha establecido. Y hoy el Espíritu Santo te susurra con ternura: ¿qué voz has estado escuchando más que la mía? ¿Qué relación has protegido por encima de tu propósito? ¿Qué afecto has puesto en un altar cuando deberías haberme obedecido? No es hora de negociar, es hora de purificar, de ordenar, de discernir. Y cuando tomes esa decisión, todo lo que antes era confuso empezará a revelarse con claridad. Porque el Señor no está arrebatándote personas, está guardando tu destino. No está alejándote para herirte, está acercándote a su voz. Y eso, aunque duela, es amor. Un amor más puro que cualquier abrazo sin propósito. Hay momentos en los que todo en el exterior parece igual, pero dentro de ti algo cambió. Ya no sientes lo mismo al estar con las mismas personas, en los mismos lugares, haciendo lo mismo de siempre. Y no sabes por qué, pero duele. No es que algo terrible esté ocurriendo, es que su paz se ha retirado. Su respaldo ya no está allí. Y eso, amado mío, no es castigo, es protección. Es el Espíritu Santo diciendo: no quiero que te acostumbres a esta atmósfera porque no es mía. No quiero que sigas sonriendo cuando tu espíritu debería estar llorando. No quiero que llames normal a lo que en el cielo ya ha sido rechazado. La palabra lo dice con claridad. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Su paz no es solo consuelo, es un gobierno, es una brújula espiritual, es una advertencia silenciosa que nos indica dónde hay cielo y dónde hay peligro. Y cuando desaparece sin razón aparente, no lo ignores, no lo tapes con ruido, no lo anestesies con distracción, no lo justifiques con lógica humana, porque muchas veces esa ausencia de paz es la forma más misericordiosa en la que Dios te está gritando desde el cielo: despierta. Hay relaciones que se ven sanas, pero después de pasar tiempo con esa persona no puedes orar. Hay conversaciones que parecen normales, pero tu espíritu queda turbio, inquieto, cargado. Hay ambientes que no muestran nada raro a simple vista, pero te marchas de allí drenado con ansiedad o enojo sin motivo. ¿Nunca te ha pasado? Es porque algo invisible está interfiriendo con tu comunión con Dios. Y lo más delicado es que muchas veces eso está escondido en lo familiar, en lo cotidiano, en lo que tu alma ya había abrazado como seguro. Y por eso el enemigo no necesita gritar. Le basta con disfrazarse de costumbre. Pero tú, que has sido llamado por nombre, que conoces la dulzura de su presencia, tú puedes notar cuando algo cambia. No porque alguien te lo diga, sino porque el Espíritu Santo comienza a inquietar tu interior. Y ese vacío, ese silencio que duele, no es un castigo, es una llamada de amor.
Él no está enojado. Él está advirtiéndote. Y si escuchas, si no ignoras esa ausencia, si preguntas con humildad, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Entonces comenzará la revelación, porque Dios no compite con el ruido. Si tú permites que otras voces llenen tu mente, su voz se calla. No porque Él se haya ido, sino porque tú dejaste de escuchar. Y cuando eso ocurre, el enemigo toma terreno, no porque sea más fuerte, sino porque tú bajaste la guardia. Pero hoy Él te está entrenando para que sepas discernir atmósferas, para que aprendas a sentir cuando una presencia está alterando lo que antes era sagrado, para que reconozcas los susurros celestiales que te dicen, aquí no estoy, porque en ese silencio que inquieta muchas veces se esconde el aviso que puede salvar tu alma. Y si obedeces, aunque se rompan vínculos, aunque pierdas compañía, aunque te llamen exagerado, serás protegido, porque lo que más teme el infierno no es un cristiano popular, sino uno que escucha cuando Dios calla. Yo he aprendido a vivir con esa sensibilidad, a temblar cuando su paz se va, a arrodillarme cuando el alma se siente desnuda, y te aseguro, esa es la mayor seguridad que puedes tener. No son los abrazos, no es la aprobación, es su presencia, y cuando la cuidas por encima de todo, el cielo entero pelea por ti. Hay momentos en los que crees estar caminando en paz, pero el cielo se ha quedado en silencio. Ya no es pecado abierto el que te ataca, sino una sombra suave que se cuela por las rendijas del alma. El enemigo no siempre grita, a veces susurra, y si no estás despierto, puedes confundir su veneno con calma, su estrategia con rutina. Pero la paz de Dios, esa paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento, no depende de lo que ves con tus ojos, sino de lo que experimentas cuando entras en su presencia. Y cuando esa paz se va, no es casualidad, es un toque divino, es una alarma que no puedes permitirte ignorar. Yo he aprendido, con lágrimas en los ojos, a detenerme en esos momentos, a caer de rodillas y decir, Espíritu Santo, ¿qué estás intentando mostrarme? ¿Qué está envenenando mi atmósfera? ¿Qué me pides soltar? Porque muchas veces esa ausencia de paz no es debilidad, es Dios gritando desde el silencio. Y hay cuántos hijos de Dios han tropezado justo ahí, buscan llenar el vacío con actividades con palabras humanas, con distracción. Pero el Señor no quiere que tapes el vacío, Él quiere que vayas a la raíz. He conocido hombres y mujeres marcados por Dios, con unción en sus manos y llamado en su boca, pero sin avance espiritual. ¿Sabes por qué? Porque están viviendo bajo palabras disfrazadas de amor en ambientes familiares que se presentan como hogar, pero están saturados de celos, de comparación, de resentimientos callados. Y todo eso intoxica, contamina lo invisible. Y Dios en su ternura no manda relámpagos ni terremotos. Sencillamente te quita la paz. Y si eres sensible, lo notarás. Ya no puedes orar igual después de cierta conversación. Ya no logras leer la palabra sin que algo te distraiga. Ya no duermes en paz tras una visita que parecía inofensiva. Eso no es casualidad. Eso es advertencia. La paz que desaparece es el susurro del cielo que te empuja al discernimiento. Te despierta para que no abraces todo lo que lleva un rostro amable, para que no dejes abiertas las puertas solo porque alguien lleva tu apellido, porque el enemigo no teme a tus lazos de sangre, sino a tu autoridad espiritual. Y si no estás firme, usará justamente aquello que más amas para contaminar
lo más valioso, tu comunión con Dios. Hoy es el día para levantar la mirada y hacerte las preguntas que duelen. ¿Quién está robándome la paz? ¿Qué palabras me están alejando de la presencia del Señor? ¿Qué ambiente me deja agotado después de estar allí? No se trata de juzgar, no se trata de atacar, se trata de ver, de discernir, de poner límites, de limpiar con amor el aire espiritual que respiras cada día. Porque si tú no proteges tu atmósfera, nadie lo hará por ti. El Espíritu Santo no se impone. Él no compite con el ruido. Si tú llenas tu mente de voces ajenas, su voz se silencia. No porque Él se haya ido, sino porque tú lo has desplazado. Y ahí, justo ahí, es donde el enemigo aprovecha. No porque sea más fuerte, sino porque tú bajaste la guardia. Pero no estás solo. Dios está contigo y Él está usándote, entrenándote, formándote, para que aprendas a distinguir cuando una atmósfera ha sido alterada. Está enseñándote a leer el lenguaje de su espíritu, a no ignorar los susurros que susurran. Esto no está bien, porque en ese silencio extraño, en ese vacío sin explicación, muchas veces se esconde la advertencia que puede salvarte de una caída. Y si hoy decides obedecer, aunque pierdas amistades, aunque se rompan vínculos, aunque te llamen radical, estarás protegido. Porque lo que el enemigo más teme no es un cristiano popular, sino uno que escucha cuando Dios calla, uno que se detiene cuando la paz se va, uno que jamás negocia su presencia. Hoy el Espíritu de Dios te está hablando, te está diciendo: escucha mi silencio, porque cuando ya no sientas mi paz, es porque algo está atacando tu santidad. Y si obedeces, aunque la soledad te abrace un momento, aunque el mundo no entienda tu decisión, yo te lo prometo, yo pelearé por ti y tu alma estará segura. Hay batallas que no se ganan con palabras, ni con gritos, ni con discusiones. Son combates que se libran en lo invisible, en lo que no se dice, pero se siente. Y muchas veces, ese campo de guerra no es la calle, ni la oficina, ni la iglesia. Es tu propia casa. Es el lugar donde deberías encontrar descanso, pero solo encuentras confusión. Donde tus fuerzas desaparecen sin explicación. Donde tu fe se debilita, aunque tú no comprendas por qué. Y es ahí donde Dios quiere abrirte los ojos. Sí, lo he visto, lo he sentido. He caminado por hogares donde la tristeza no tiene rostro y el desánimo no tiene nombre, pero se respira en el ambiente como una niebla que no se va. ¿Alguna vez has sentido que llegas a casa y en vez de descansar, algo te aplasta el alma? ¿Has intentado orar y tu voz se apaga antes de salir de tu boca? No eres tú. No es que tengas poca fe. Es que hay presencias ocultas drenando tus fuerzas desde lo invisible. Y el enemigo no siempre entra con estruendo. A veces se disfraza de rutina, se acomoda en los hábitos, se esconde detrás de gestos cotidianos y tú ni lo notas. Porque no grita, porque no se ve, porque se ha hecho parte del aire que respiras. He aprendido con lágrimas que muchas veces el Espíritu Santo no se retira por odio, sino por respeto, porque Él no habita donde hay oscuridad tolerada, donde la atmósfera se contamina con palabras envenenadas, con gestos de crítica, con ambientes que se dicen cristianos, pero están saturados de quejas y murmuración. Hay casas con versículos en las paredes, pero el cielo no entra por la puerta. ¿Sabes por qué? Porque se ha normalizado la pesadez espiritual.
porque se ha aceptado como parte del proceso el cansancio, la tristeza sin causa, el desgano por las cosas de Dios. Y eso no es normal. Eso es una señal, una advertencia divina que dice: algo está mal. La palabra lo dejó claro. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. ¿Y sabes qué incluye eso? Tu casa, tu sala, tu cocina, tu habitación. Si tú no limpias ese territorio, el enemigo se acomoda, se hace huésped y se fortalece, porque lo que no enfrentas te gobierna. ¿Has notado que antes tenías gozo por buscar a Dios y ahora todo se siente seco? Antes podías hablar con autoridad y ahora tu voz tiembla. Antes tenías fuego y ahora sientes cenizas. Entonces algo ha entrado sin que lo veas. Puede ser una frase que se repite en tu familia, una música que arrastra oscuridad, un programa de televisión que abre puertas, una conversación cargada de resentimiento, porque todo lo que permites en tu hogar tiene poder para edificar o destruir la atmósfera. Yo he conocido hogares que oran en la mesa y maldicen en el pasillo. He visto cómo el Espíritu Santo se retira no por falta de Biblia, sino por falta de pureza en el ambiente. No basta con tener un versículo enmarcado si tu atmósfera está llena de quejas, gritos, celos, críticas y orgullo. El Espíritu no habita en las paredes, habita en el corazón quebrantado, en el silencio reverente, en la alabanza que nace cuando nadie te ve. ¿Quieres saber por qué no avanzas espiritualmente? Porque estás cargando una guerra que no has discernido, porque hay voces que deberían haber sido silenciadas, actitudes que deberían haber sido confrontadas, costumbres que parecen inocentes, pero llevan años contaminando tu altar. Y aquí es donde duele, porque muchas veces los demonios no entran por ti, sino por quienes viven contigo, por lo que consumen, por lo que practican, por lo que declaran. Y aunque tú no puedas decidir por ellos, sí puedes hacer algo, proteger tu atmósfera. Levanta muros de oración, declara autoridad sobre tu espacio, discierne sin condenar, intercede sin discutir, mantén tu habitación como territorio consagrado. Aunque el resto de la casa no lo entienda, tú puedes saturar ese lugar con la presencia de Dios, porque cuando tú decides limpiar el cielo, responde. Aprende a sentir lo que no se ve, a detectar cuando un demonio se esconde detrás de un patrón que se repite, de un rechazo constante, de una tristeza que nunca se va. Eso que te drena puede no ser solo emocional, puede ser un huésped espiritual que ha hecho nido y necesita ser echado fuera. ¿Y cómo se hace eso? Con ayuno, con oración, con discernimiento, con una decisión firme, decidiendo que lo que antes tolerabas hoy ya no tiene lugar, que las palabras de muerte no tendrán más eco en tu casa, que la televisión no será tu pastor, que lo inmoral, lo blasfemo, lo violento no cruzará el umbral de tu puerta sin que tú lo confrontes. Yo no te hablo desde la teoría, te hablo desde la experiencia, desde el quebranto, desde la intimidad con el Espíritu Santo, que me ha enseñado que lo invisible no se combate con fuerza humana, sino con presencia, con pureza, con reverencia. Y si tú decides hoy limpiar la atmósfera, entonces prepárate, porque el enemigo huye cuando la gloria de Dios entra. Y donde hay gloria, no puede habitar la oscuridad.
He aprendido que cuando el Espíritu Santo guarda silencio, no es porque se haya ido, es porque está intentando hablar más fuerte. Hay momentos en los que el alma grita sin decir una palabra y lo que sientes no es debilidad, es una advertencia divina. Si has estado viviendo con una tristeza que no puedes explicar, con un cansancio que no viene del cuerpo, con una pérdida de ánimo que apaga hasta tu alabanza, escúchame, puede que no seas tú, puede que sea lo que te rodea. No estás perdiendo la fe, lo que ocurre es que estás respirando un ambiente contaminado espiritualmente. No se trata de buscar culpables, no se trata de señalar, se trata de despertar. Es hora de mirar a tu alrededor con ojos del Espíritu y reconocer qué está drenando tu fe, qué está robando tu fuego, qué está apagando la voz de Dios en tu casa. Y no tienes que acostumbrarte a vivir así. No fuiste creado para sobrevivir en una casa sin presencia, en una familia sin alegría, en una rutina sin pasión por Dios. Tú puedes recuperar el territorio, puedes consagrar el aire que respiras, puedes declarar que tu hogar le pertenece al Espíritu Santo. No necesitas gritar, no necesitas pelear con nadie, solo necesitas orar. Solo necesitas quedarte de rodillas el tiempo suficiente como para que el cielo descienda y el infierno retroceda. Cuando limpias tu atmósfera con oración y obediencia, todo comienza a cambiar. La mente se ilumina, el corazón se fortalece, la fe despierta, el discernimiento se activa. Donde antes había agotamiento, ahora fluye vida. Donde había caos empieza a florecer la paz. Donde todo era confusión, se abre paso la voz de Dios. Y cuando Él empieza a entrenarte, no lo hace para que juzgues a tu familia, lo hace para que intercedas por ellos. No para que condenes, sino para que seas lámpara en medio de la noche. Porque tú no fuiste llamado a gritar con ira, sino a brillar con autoridad. Si decides escuchar su voz, si decides limpiar lo que otros toleran, si decides discernir lo que nadie se atreve a nombrar, entonces no estarás solo. Ese cansancio no es derrota, es señal. Es el cielo diciendo: levántate, hay algo que debe ser enfrentado, y cuando lo enfrentas, verás cómo todo cambia. Verás cómo el ambiente se transforma. Verás cómo la opresión se desvanece. Verás cómo la presencia regresa. Porque donde hay limpieza espiritual, hay poder. Y donde hay poder verdadero, el enemigo no puede resistir. He visto con mis propios ojos lo que pasa cuando una casa decide ser altar. Muchas veces esperamos que el milagro llegue de afuera, que alguien más venga a salvar lo que está roto, pero el Espíritu Santo me enseñó que el cambio real comienza en lo íntimo, no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Tu hogar no es solo un lugar donde vives, es un territorio espiritual, es tu altar. Puede ser un lugar de gloria o un campo de guerra, y eso depende de lo que tú permitas que habite ahí. Cuando Dios te muestra que hay oscuridad oculta en tu familia, no lo hace para que tengas miedo, lo hace para que tomes tu lugar como sacerdote o sacerdotisa dentro de tu casa. Porque si tú no levantas un altar al Señor, alguien más levantará uno para el enemigo. Y no hablo de muebles ni de objetos religiosos, hablo de espacios consagrados, hablo de decisiones tomadas por fe, hablo de momentos donde tu alma proclama que Cristo reina, aunque nadie más lo diga contigo. No necesitas que toda tu familia esté convertida para que Dios habite contigo. Solo necesitas un corazón dispuesto. Cuando tú decides tener intimidad con el Señor,
el ambiente empieza a limpiarse. Cuando intercedes, el cielo se abre. Cuando consagras tu habitación, esa habitación se convierte en frontera espiritual. Allí el enemigo ya no puede cruzar. Y aunque haya gritos en otros lugares de la casa, aunque haya indiferencia o frialdad, tú puedes crear un refugio, un espacio donde la paz desciende, un rincón donde la gloria de Dios se manifiesta, porque el enemigo no soporta la reverencia, no tolera la entrega, huye cuando hay presencia. Cuando entiendes esto, dejas de pelear con tus fuerzas, ya no buscas convencer a nadie, empiezas a edificar con sabiduría, con constancia, con discernimiento, porque ya no vives en reacción, ahora vives en revelación. Tienes un altar en casa. No me refiero a un rincón decorado, me refiero a una práctica diaria, a una atmósfera que tú cuidas como si fuera el aire que respiras. Donde hay altar, hay cobertura. Donde el fuego del Espíritu está encendido, hay luz. Donde hay oración auténtica, hay ángeles activos, hay revelación, hay defensa celestial. Y no solo eso, cuando tú levantas altares en casa, el Espíritu empieza a mostrarte lo que antes te parecía normal, te revela lo oculto, empiezas a notar actitudes en tus hijos, hábitos en tu pareja, rutinas que antes no cuestionabas, pero que estaban siendo canales de oscuridad. Porque cuando oras, se abren tus ojos espirituales. Donde antes veías problemas, ahora ves raíces. Donde sentías cansancio, ahora detectas opresión. Donde pensabas que era carácter difícil, ahora discernes ataques bien planeados contra la unidad de tu familia. Y allí es donde todo cambia. Allí es donde comienza la restauración verdadera. Cuando comienzas a levantar un altar verdadero en tu hogar, algo cambia dentro de ti. Ya no vives distraído, ya no caminas anestesiado espiritualmente. Empiezas a ver lo que antes ignorabas. Detalles que parecían inocentes, ahora los reconoces como puertas abiertas al enemigo. Palabras que alguna vez creíste inofensivas, hoy entiendes que dejaron grietas en el alma. Hay ambientes que antes tolerabas y ahora sabes que invitan presencias que no provienen de Dios, y no huyes de eso. No lo ignoras, lo enfrentas, lo limpias, lo cierras, no desde el temor, sino desde la autoridad que solo el Espíritu Santo puede dar. Yo siempre he recordado esas palabras de Josué. No fueron solo palabras, fueron una declaración espiritual. Él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No dijo mi casa servirá, si todos están de acuerdo. Él entendía que su decisión tenía un peso espiritual real. Y aunque no todos compartieran su fe con el mismo fervor, él se posicionó como cabeza espiritual, como sacerdote en medio de su familia. Hoy el Señor te está haciendo esa misma llamada. No esperes a que otros cambien. No pelees más con tus propias fuerzas. No debatas desde la carne. Comienza a levantar altares en lo secreto, con perseverancia, con entrega, con discernimiento, porque esa es la herramienta que el cielo ha puesto en tus manos para resistir a los demonios que han intentado establecerse dentro de tu hogar. Y te advierto con temblor, si dejas ese altar descuidado, si olvidas tu lugar de oración, estás dejando la puerta abierta. La negligencia espiritual es el terreno fértil del adversario. Una oración abandonada es una invitación para el enemigo.
Una rutina vacía de adoración se convierte en caldo de cultivo para la confusión, la apatía, la división y el desaliento. Por eso cada día, debes vigilar lo que entra en tu casa, las canciones que suenan, las palabras que se pronuncian, las imágenes que se ven, las conversaciones que se toleran. Todo edifica o contamina. No te conformes con tener una casa bien decorada. Asegúrate de que en ese espacio habite la santidad. No basta con versículos colgados en la pared si el ambiente está impregnado de quejas, de amargura, de contenido mundano, de frialdad. Purifica el ambiente, declara paz, declara la sangre de Cristo, adora, ayuna, busca a Dios y no lo hagas por costumbre religiosa. Hazlo porque sabes que tu familia está en medio de una guerra invisible y tú has sido puesto allí por el cielo, como intercesor, como protector espiritual, como canal profético. No estás en tu familia por casualidad. Tú eres la antorcha, tú eres la brecha, tú eres el canal por donde Dios quiere traer luz. No necesitas estar detrás de un púlpito. Tu hogar es tu ministerio, tu altar es tu misión, tu habitación es tu campo de batalla. Y si tú decides obedecer, limpiar, orar, declarar, interceder, verás cómo el ambiente cambia, verás cómo el enemigo retrocede, verás cómo el caos se convierte en armonía, cómo lo frío se transforma en fuego, cómo aquellos que antes rechazaban a Dios empiezan a rendirse. Porque cuando tú levantas altares, Dios pelea por ti. Y cuando Dios pelea, nada puede resistir su voluntad. Nunca es tarde. Nunca. No es tarde para empezar de nuevo. No es tarde para recuperar lo perdido. No es tarde para encender de nuevo la llama. No es tarde para declarar con firmeza: mi casa es territorio del Espíritu Santo, y vivirlo con convicción, porque los demonios ocultos no temen a la religión, huyen únicamente ante el poder manifiesto de Dios, y ese poder tú puedes desatarlo si hoy decides actuar. Cuando el enemigo logra infiltrar los vínculos más íntimos de un hogar, deja rastros. No siempre son insultos ni traiciones escandalosas. A veces es el frío inexplicable entre un padre y un hijo, o esa distancia emocional entre hermanos que alguna vez compartieron oraciones y pan y ahora ni se hablan. A veces es ese silencio entre esposos que antes oraban juntos y ahora ni se miran. Es ahí, en esas grietas invisibles, donde los demonios ocultos se mueven con mayor comodidad y no se manifiestan con horror ni fuego, no. Lo hacen con indiferencia, con orgullo herido, con celos injustificados. Se camuflan detrás de pequeñas discusiones, heridas no resueltas, emociones no confesadas, que con el tiempo se convierten en abismos. Yo he visto esos rostros que no gritan, pero que sangran por dentro. Y en esas heridas silenciosas es donde el enemigo siembra su obra con mayor efectividad. Pero tú has sido llamado para interrumpir ese ciclo, no con fuerza humana, sino con autoridad espiritual, no con palabras vacías, sino con una vida rendida en el altar. Yo he aprendido que cuando el Señor quiere despertarte, no lo hace con ruido, lo hace revelándote la verdad que se oculta detrás de las paredes de tu casa, no como tú la has maquillado con rutinas y sonrisas, sino como Él la ve desde su trono, una estructura construida muchas veces sobre ruinas emocionales, sobre gritos no perdonados, sobre heridas que jamás sanaron. ¿Y cómo esperar que el Espíritu Santo habite en una casa
donde reina la apariencia, Él no comparte espacio con la hipocresía. Él solo entra donde hay quebranto, donde hay un corazón que se arrodilla y confiesa con lágrimas: Señor, mi hogar necesita un milagro. Ese milagro no comienza en los demás, comienza en ti, en lo más profundo de tu espíritu. Muchos oran para que sus seres queridos cambien, pero Dios está buscando cambiar primero tu forma de responder. La raíz de tanto caos no está siempre en lo que te hacen, sino en cómo decides reaccionar. ¿Responderás con rabia o con rendición, con odio o con amor que no espera nada a cambio? Ahí comienza la guerra real. No es con discusiones, es con ayuno. No es con reproches, es con perdón. No es con amenazas, es con un amor que sabe discernir, no con dureza, sino con firmeza. El verdadero altar familiar no es un mueble, es tu obediencia, es levantarte en la madrugada para interceder por tus hijos aunque tu alma esté agotada, es cerrar la boca cuando quisieras hablar mal de tu esposo, es bendecir a quien te ha herido. Es ahí, justo ahí, donde el cielo se mueve, porque Dios no restaura con madera, Él reconstruye con corazones rotos, y la batalla que tú no puedes ganar con palabras, Él la gana cuando tú lo adoras en lo secreto. ¿Recuerdas lo que dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso no fue una esperanza, fue una decisión en medio de un pueblo dividido. Y tú también puedes hacer esa declaración incluso en medio de una familia quebrada de decisiones destructivas, de heridas antiguas. Cuando tú decides servir al Señor con todo tu ser, abres portales que estuvieron cerrados por generaciones. Basta una luz encendida en tu pecho para empujar las tinieblas que invaden toda una casa. Nunca subestimes el poder de una sola vida entregada. Dios no necesita unanimidad, solo necesita a uno que diga: heme aquí. Cuando tú tomas ese lugar, el cielo te respalda. Una sola persona alineada con el Espíritu de Dios puede transformar el destino de toda una familia. El enemigo también lo sabe. Por eso intenta desgastarte, confundirte, hacerte retroceder. Pero si te mantienes en la brecha, verás caer fortalezas que parecían eternas. Sin embargo, escúchame con atención: restaurar no es permitirlo todo. Hay actitudes, ambientes y hasta personas que el Señor te pedirá limitar o alejar, no por dureza, sino por obediencia. El amor verdadero no tolera el pecado. El amor verdadero también pone límites. No puedes construir un altar donde hay idolatría. No puedes sembrar paz donde se manipula. A veces, el acto más sagrado de amor es tomar distancia, no para siempre, sino para que el Espíritu de Dios actúe sin interrupciones humanas. Así como Jesús volcó las mesas en el templo, también quiere entrar a tu casa y volcar todo lo que no le honra. Pero Él no entra por la fuerza. Él llama, Él espera. Y si tú le abres, comenzará a limpiar habitación por habitación. Cada lágrima tuya lavará rincones olvidados. Cada oración tuya será el martillo que derriba fortalezas. Cada acto de perdón será un ladrillo nuevo sobre un muro derribado. La restauración espiritual no es solo para que vivas tranquilo, es para que tu hogar se convierta en un testimonio viviente del poder de Dios, para que tu historia familiar sea un mensaje escrito por su mano,
Lo que tú sanas hoy será la herencia de tus hijos. No les dejes traumas, déjales altares, no les dejes reproches, déjales enseñanzas, no les dejes una casa grande, déjales una herencia espiritual que nada ni nadie pueda destruir. Por eso, este es el tiempo de orar como nunca, de velar cuando todos duermen, de bendecir incluso cuando te maldicen, de proclamar su palabra en voz alta aunque te llamen fanático, porque si tú no peleas por tu casa, ¿quién lo hará? Y si tú no perdonas, ¿cómo esperas que Dios sane lo que tú mismo sigues atando con rencor? Hoy el Señor está colocando en tus manos una espada invisible, no para herir, sino para romper cadenas, cadenas que llevaban años, generaciones, atrapando lo que tú fuiste llamado a liberar. El Señor me ha dado autoridad para hablar con firmeza, no desde la rabia, no desde la altivez, sino desde el quebranto, porque no hay espada más afilada que la de un corazón rendido. Si aún estás tratando de restaurar tu casa desde el orgullo, no funcionará. Si tu alma guarda resentimiento, no habrá sanidad. Solamente cuando el alma se quiebra ante la presencia de Dios, el cielo desciende con poder. Es ahí donde todo comienza. Hoy nos toca elegir. ¿Seguiremos aceptando la presencia silenciosa de espíritus familiares como si fueran parte del paisaje? ¿O levantaremos altares verdaderos donde no haya máscaras ni apariencias, sino un espacio limpio donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido? Si decides lo segundo, quiero que sepas que no será fácil. Dios limpiará profundamente, lo hará con fuego, con lágrimas, con verdad. Pero cuando Él restaura, no lo hace en secreto. Su gloria se revela de tal forma que todos verán y sabrán que fue su mano la que transformó tu casa. Y cuando eso ocurre, no hay infierno que pueda resistir. Hay momentos, o yo lo sé, en los que el alma ya no puede soportar el peso de lo que no se dice. Y en medio del dolor más hondo, algo se despierta. Algo que ya no puede seguir callando, lo que ve, lo que siente, lo que percibe en el espíritu. Hemos caminado juntos por este trayecto de revelación paso a paso. Y si has llegado hasta aquí no es por coincidencia, es porque dentro de ti hay una sed que nada en este mundo ha podido saciar. Una sed por lo eterno, por lo verdadero. Una necesidad de ver con los ojos del Espíritu lo que otros aún no están preparados para mirar. Llegar hasta el final de este mensaje no es poca cosa. Es señal de que el Espíritu Santo está formando algo nuevo dentro de ti. Si sentiste esa incomodidad santa, esa confrontación sagrada, es porque Él está tocando lugares en tu alma que habías dejado en la sombra por demasiado tiempo. Y no lo hace para condenarte, lo hace para liberarte, porque el amor de Dios, el amor real, nunca te deja igual, te sacude, te purifica, te llama a algo más alto. Y ahora el llamado no es para otros, es para ti. Si tú no necesitas perfección, Dios no la busca, Él busca disposición, busca corazones rotos que digan: aquí estoy, Señor, quebrado sí, pero dispuesto. Por eso te invito a hacer algo que parece pequeño, pero en el mundo espiritual tiene gran peso. Escribe en los comentarios con fe viva, con convicción: he sido llamado a romper cadenas en mi familia. No lo escribas por mí, hazlo por ti, hazlo porque el cielo te está mirando. Porque cuando uno declara en voz alta:
una verdad espiritual, algo se sacude en lo invisible. Y si esta palabra tocó tu espíritu, no la guardes. No escondas la luz que Dios encendió dentro de ti. Compártela con 3 personas. 3, no lo pienses demasiado. Tal vez sea ese amigo que lleva años repitiendo ciclos de destrucción, o ese familiar que siempre parece caminar bajo una nube oscura, o ese hermano en la iglesia que viene a tu mente justo ahora. Al compartir esto, no estás enviando un simple video, estás sembrando una semilla, estás abriendo una puerta para que Dios entre también en otros hogares. Estás extendiendo el reino. Y si aún no te has suscrito, pregúntate, ¿por qué no formar parte de un espacio donde Dios habla, guía, edifica y confronta? Suscribirte no es apretar un botón, es decirle a Dios, quiero seguir aprendiendo, quiero permanecer cerca de tu voz, porque si sabes que aquí Él te habló, entonces no dejes caer ese pan espiritual como si no valiera. Quédate, permanece, porque si lo haces el Señor seguirá revelándote más. Él te enseñará, Él te preparará, Él te posicionará. No te avergüences de pertenecer a esto. Si estás aquí, es porque el Señor te está levantando para ser luz, para ser sal, para ser testimonio viviente en medio de un mundo que se apaga. Y eso comienza con una decisión sencilla: quedarte, seguir, ser intencional. Así se forman los verdaderos guerreros del reino. Así se levantan los intercesores que cambian la historia de sus familias. No subestimes lo que estás haciendo. Te animo también a recorrer los otros estudios disponibles. Cada uno ha sido gestado en oración, en clamor con dirección del Espíritu, porque sé con cada fibra de mi alma que hay momentos donde una sola palabra puede hacer girar el corazón hacia el cielo. Lo sentiste. Sentiste cómo el Espíritu Santo te habló suave, pero con poder. Yo lo sentí contigo. Sentí ese temblor en el alma cuando la verdad entra como espada, no para herir, sino para liberar. Y ahora que el mensaje ha sido entregado, quédate un momento más conmigo. No te vayas todavía. No cierres tu corazón tan rápido. Dime, ¿qué parte de todo esto te quebró? ¿En qué parte sentiste que Dios te estaba nombrando por dentro? Señor, ¿fue esto para mí? Quizás te preguntas. Y yo te respondo con lágrimas, sí, fue para ti, porque Él no habla al vacío. Él te ama demasiado como para dejarte igual. Quiero invitarte a que lo escribas en los comentarios. Cuéntame qué cadena estás decidido a romper hoy. Decláralo con tus palabras. Hay poder en lo que confiesas. Y si este mensaje encendió una llama en tu espíritu, dale a me gusta, no por vanidad, sino para que este fuego llegue a más corazones que lo necesitan con urgencia. Compártelo con alguien que ames, con alguien que esté caminando bajo oscuridad sin saberlo. No sabes el milagro que puedes desatar con un solo clic de obediencia. Y si aún no formas parte de este canal, te abro los brazos y el alma. Suscríbete, no como quien sigue un canal más, sino como quien encuentra refugio en medio de la tormenta. Aquí no damos entretenimiento, damos palabra, damos presencia, damos verdad. Gracias, mi querido hermano, mi querida hermana, por quedarte hasta el final. Gracias por dejar que la voz de Dios te alcance. Gracias por tener el valor de mirar hacia adentro, de escuchar lo que muchos callan. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento te envuelva esta noche.
que su presencia permanezca en tu casa como una brisa suave que no se apaga. Y recuerda, si hoy lloraste, si hoy fuiste quebrantado, entonces hoy también comenzaste a ser sanado. Hasta el próximo encuentro, te espero con el corazón abierto. Que Dios te bendiga. Te amo en Cristo.